Buenos días, hoy vamos a continuar con las clases de teoría y en concreto pues hoy veremos al menos una parte del tema titulado Movimientos ideales en conductos. Les recuerdo un poco, aunque ya lo habíamos visto, el concepto de conducto. Para nosotros conducto es un volumen fluido, ¿de acuerdo? Tridimensional, en el cual hay una de las tres dimensiones, en este caso esta de aquí, L, que es tremendamente grande comparado con cualquiera de las otras dos transversales, dimensiones transversales que hay allí, y cuyo tamaño característico vamos a llamar D. De tal forma que para nosotros, como ya dijimos en su día, un conducto es ese volumen que cumple que D partido por L es mucho menor que 1. Nosotros estamos en el caso de movimientos ideales, ya saben, Reynolds tremendamente grande y el número de Peclet también tremendamente grande. Además consideraremos más adelante aquellos donde no hay calor ni por radiación ni por ningún tipo, ¿vale? Ya saben ustedes que serán isentrópicos. Bueno, esos conductos podíamos definir, ¿verdad?, el eje a lo largo del conducto, que nosotros pues vamos a llamar, si quieren, X, y cualquiera de los otros dos ejes transversales pues son Y y Z en cada una de las secciones. Aparte, ya saben ustedes que el conducto no tiene por qué ser recto, sino que puede tener un cierto radio de curvatura. Pero de nuevo también el diámetro del tubo dividido por el radio de curvatura también ha de ser muy pequeño. Ese es nuestro conducto. Bueno, ya vimos cuando lo hicimos para el flujo de fluidos casi unidireccional, ¿vale?, que las condiciones, si se acuerdan ustedes, las condiciones para que las fuerzas viscosas fuesen dominantes eran que Reynolds por D partido por L fuera pequeño. ¿Se acuerdan? Esto eran fuerzas viscosas dominantes. En el caso del flujo en conductos, para que las fuerzas viscosas sean despreciables, no es el Reynolds lo que tiene que ser muy grande, sino Reynolds por D partido por L. Eso tiene que ser enorme, y entonces las fuerzas viscosas son despreciables. ¿Vale? Estos casos de aquí eran para flujo en general tridimensionales, con una única longitud característica. Aquí hay dos, una longitud principal, que es la L mayúscula, y la longitud transversal, que es D. Lo mismo aplica al número de Peclet. Para que los términos conductivos de la ecuación de la energía sean despreciables, Peclet por D partido por L tienen que ser muy grandes. Entonces, los términos de conducción son despreciables. ¿Vale? Aparte, la cuestión geométrica pues ya nos decía que las velocidades transversales son del orden de D partido por L por la velocidad axial, que es la que hemos llamado siempre la velocidad principal V, ¿de acuerdo? Y después también esas condiciones pues nos permitían obtener, igual que hicimos en su día, que la presión reducida, las variaciones transversales de la presión reducida frente a las variaciones longitudinales de la presión reducida, pues son del orden de D partido por L elevado al cuadrado, que en nuestro caso, al ser un conducto, eso es terriblemente pequeño. Lo mismo se puede decir de las velocidades transversales con respecto a las velocidades axiales. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, pues en ese caso los términos de conducción y de variaciones transversales se pueden eliminar y los problemas se aproximan. Si este es nuestro conducto, ¿de acuerdo? Esta es nuestra coordenada a lo largo del eje del conducto que llamamos X. ¿Vale? Las magnitudes fluidas son tales que solamente dependen de la sección en la que estamos, igual que ocurría antes. En general, las variables son las tres coordenadas espaciales, X, Y, Z y el tiempo. En esta aproximación, donde Reynolds por D por L es enorme, Peclet por D partido por L es enorme,
y de partido por L es pequeñito y por lo tanto las transversales son prácticamente cero comparadas con las axiales y las variaciones transversales de presión prácticamente despreciables frente a las variaciones longitudinales, pues entonces se supone, de acuerdo, que las magnitudes independientes son solamente la sección en la que uno se encuentra y el tiempo, ¿vale? Esas serían mis variables independientes. Entonces, para una determinada posición axial X, ¿vale? Digamos esa cara de aquí, está evaluada o está posicionada en un valor de X, pues las variables tendrán la sección del tubo, pues tendrá valor a sub 1, la velocidad a lo largo de la dirección axial tendrá valor V1 y la presión pues será P sub 1 y la densidad ρ sub 1. Si yo me muevo un poquito hacia abajo, donde esa cara está en X más un pequeño diferencial de X, pues en esa cara la magnitud del área será A sub 2, porque en general el tubo puede tener una sección que varíe lentamente a lo largo del eje X, es decir, que la sección en esta parte del tubo sea ligeramente distinta de esta de aquí, ¿verdad? Como vimos en su día. Pues ahí la velocidad será V2, la presión será P sub 2 y la densidad será ρ sub 2, ¿de acuerdo? Voy a pintar los vectores normales a esas dos secciones, ¿vale? Y los vectores velocidad, en cualquier caso, todos van hacia la derecha, ¿de acuerdo? Esta es la dirección del flujo. Muy bien, pues ahí ya podemos aplicar la ecuación de conservación en forma integral a ese volumen de control que está encerrado por el área A sub 1 más el área A sub 2, ¿de acuerdo? Que no es más que el área evaluada en un poquito más abajo, en otro puntito X, ¿verdad? Y después la superficie lateral, cuya normal, por ejemplo, arriba sería esta de aquí, ¿de acuerdo? La superficie lateral sería como la piel de la rebanada del chorizo, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones de conservación de masa y de cantidad de movimiento, para empezar, en forma integral. La ecuación de conservación de la masa, mi volumen de control está quieto, ¿vale? No se mueve, ¿vale? Mi tubo no oscila, ¿vale? Pues la ecuación de conservación de masa ya saben que me dicen que la variación con respecto al tiempo de la integral en el volumen de control de ρ por diferencial de v, más la integral en la superficie de control v menos la velocidad de las paredes del volumen de control, pues tiene que ser cero. En nuestro caso, he dicho que él está quieto, pues eso sería. ¿Y qué es lo que tendríamos ahí? Pues sería la variación con respecto del tiempo. La primera integral, como mi volumen es diferencial, sería la densidad, ¿vale? Sería la densidad por la sección por la anchura del volumen, ¿de acuerdo? Este segundo término no es más que el volumen, el área por el diferencial de X, volumen del cilindrillo, y ρ es la densidad. Y aquí me quedarían, pues, más la integral solamente a lo largo de las secciones A1 y A2, porque la superficie lateral está en contacto con una pared sólida y ahí no puede haber flujo, de las cantidades ρ v por n diferencial de S igual a 0. Las magnitudes, recuerden que son uniformes en las secciones. La primera parte, oiga, mi variable x y mi variable t son mis variables independientes, ¿de acuerdo? Luego diferencial de x puede salir fuera de la derivada. Y me quedaría que diferencial de x por la derivada con respecto al tiempo de ρ por a, más v por n en la sección primera, en x. Pues la normal va hacia la izquierda, los flujos van hacia la derecha, la integral sería negativa. Luego tendría igual a menos la cantidad ρ por la velocidad y por la sección evaluada en la coordenada axial x, es decir, en la cara 1, su coordenada axial x. La otra, pues es 3/4 de lo mismo, con la salvedad de que aquí la velocidad y la normal van en la misma dirección, el producto es positivo y por lo tanto me quedaría más la cantidad de nuevo ρv por a. Pero ya no estamos en la coordenada x, estamos un poquito más a la derecha. Y eso tiene que ser igual a 0. Muy bien, pues primer término, la evolución temporal sigue siendo lo mismo. De hecho, parcial con respecto al tiempo de ρ por a. ρ puede depender también de la posición, ¿vale? Por eso pongo la parcial. El primer término es lo mismo, ρv por a evaluado en x, y ahora desarrollo en serie de Taylors este segundo término. Una función evaluada en x más diferencial de x no es más, según el teorema del desarrollo de Taylor, que la función en x más
diferencial de x por la variación con respecto de x de la función. ¿De acuerdo? ¿Vale? Más términos de orden superior. Como diferencial de x va a tender a 0, me olvido. Bueno, el desarrollo en serie del segundo término permite simplificar estas dos partes. Ahora ya puedo quitar también el diferencial de x, de tal forma que lo que me queda aquí es la ecuación de conservación de la masa, digamos, escrita de forma general, que es la variación local del producto de la densidad por el área, más la variación axial de la densidad por la velocidad por el área, tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación de conservación de la masa. Después la aplicaremos a los tipos de fluidos que tenemos, bien sea el líquido o el sólido. Vamos ahora con la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Obviamente la dirección axial, ¿de acuerdo? Cuya expresión pues sería la derivada con respecto al tiempo del volumen de control de ρ por la velocidad axial, lo que hemos llamado v, diferencial de volumen, más la integral sobre la superficie de control de ρ veces velocidad axial, que es v, veces v menos la velocidad del volumen de control por n y por diferencial de s. Y aquí a la derecha tendríamos menos la integral de las presiones con la componente axial de la normal, más la integral de las fuerzas viscosas proyectadas sobre la dirección axial, ¿de acuerdo? Y finalmente más la integral del volumen de control de ρ por las fuerzas másicas que puedan aparecer a lo largo de la dirección axial, ¿de acuerdo? Ya sabemos que el volumen de control está quieto. Entonces, esa ecuación, ¿en qué queda? Mi volumen de control, que es semidiferencial. Pues el primer término no es más que la derivada con el tiempo. Aquí tenemos ρ por v por a. El segundo, hacemos ya directamente el término convectivo. En el área primera, v por n en negativo, me quedaría menos ρ v al cuadrado por a evaluado en x. En el área segunda, el producto v por n es positivo. Y v tiene el mismo valor, la velocidad normal, ¿vale? De ahí que quede ρ v al cuadrado por a evaluado en x más diferencial de x. Igual. Cara primera. Vaya. En la cara primera, el vector normal tiene la dirección de menos x. Recuerda, mi eje x va a la derecha de menos x. Vale, este no va bien hoy. Pues menos x, con el menos me quedaría la presión por el área evaluado en la cara 1. La cara de la derecha, igual, pero con signo negativo. Y después me queda la superficie lateral. El hecho de que el tubo pueda tener sección variable, digamos, si lo pinto un poco exagerado, y este fuera mi eje X, ¿de acuerdo? Para que vean ustedes lo que es. El tubo puede tener sección variable. Esta sería la sección en X, y esta sería la sección en x más diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Entonces, la normal tiene una cierta proyección en la dirección axial. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? De tal forma que la integral en la superficie lateral me queda más p por la derivada de a con respecto de x con diferencial de x. La derivada de área de todo esto, cuando yo me muevo en x, ¿de acuerdo? Que sería el término derivada de a con respecto de x, me da lo que ha variado la sección. Si yo lo miro de frente, vería la sección en x, la sección en x más diferencial de x, ¿vale? Y esto sería lo que ha variado el área, ¿de acuerdo? Pues esa cantidad no es más que diferencial de área por diferencial de x, ¿vale? Eso es. Y eso corresponde a la proyección de este área lateral a lo largo del eje X. Es lo que yo vería si miro cuánto variaba el área, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso corresponde con la proyección del vector normal a lo largo del eje X. De tal forma que este término de aquí es lo que sería la proyección del área en dirección normal a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, déjenme borrar. Finalmente me quedan los esfuerzos viscosos, pero mi flujo es ideal. Y después me quedarían pues las fuerzas másicas, pues sería más, perdón, en azul, más ρ
por la componente de la fuerza másica en dirección X, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a desarrollar en serie este de aquí, y se lo desarrollo en serie de Taylor, la función ρv al cuadrado a, evaluado en x más diferencial de x, será igual a la función evaluado en x más diferencial de x por la variación con respecto de x de la función. ¿Se dan cuenta? Bien, igual que hicimos antes. Desarrollo en serie de Taylor. La función PA evaluado en x más diferencial de x será igual a la función x más diferencial de x por la variación de la función con respecto de x. ¿De acuerdo? ¿Vale? De tal forma que reorganizando todo, lo que me queda es pues, la parcial con respecto del tiempo de ρ por v por a más el primer menos ρv al cuadrado a en x se me va con el más ρv al cuadrado con x, ¿de acuerdo? Se me cancelan estos dos. Y me quedaría, discúlpenme, aquí me falta el volumen. Me falta el volumen no es a por diferencial de x, ¿de acuerdo? Déjenme sacarlo fuera. ¿Vale? Viene del volumen. Diferencial de volumen es a por diferencial de x. Vale. Segundo término, pues me quedaría, como hemos dicho, diferencial de x por la variación axial de ρ por v al cuadrado a. Se acabó. Término de la derecha. El primer término con el primer término del desarrollo en serie, que va con signo negativo, se cancela. Y esto me quedaría menos la diferencial de x de la derivada de PA con respecto de x. Voy a romperla. Menos diferencial de x, P derivada de A con respecto de x, y menos diferencial de x, A por la derivada de P con respecto de x. ¿De acuerdo? Eso no es más que el desarrollo de la derivada de ese producto. Ahora me queda el término de la integral sobre la superficie lateral, sería un más P derivada de A con respecto de x diferencial de x, y finalmente más ρ por las fuerzas másicas. Observen que el término de la integral de la superficie lateral se me cancela con este de aquí, ¿vale? De tal forma que ahora todo lo que me queda está multiplicado por diferencial de x, de tal forma que fm diferencial de volumen, qué burro, discúlpenme, f ρ fx diferencial de volumen, área por diferencial de x, discúlpenme, área por diferencial de x, ahora sí está, ¿de acuerdo? Entonces el diferencial de x se cancela en todo y me quedaría pues la parcial con respecto del tiempo de ρ por v por a más la parcial con respecto de x de ρ v al cuadrado por a, que me queda aquí a la izquierda, me quedaría igual a menos el área por la derivada de p con respecto de x más ρ por la fuerza másica en dirección x que multiplica al área. ¿De acuerdo? Ahora sí. Déjenme desarrollar un poco la parte izquierda de la ecuación. Si yo desarrollo el primer producto, pues me quedaría que es ρ por la derivada con respecto al tiempo, v por la derivada con respecto al tiempo de ρ por a, más ρ por a por la derivada de v con respecto al tiempo. Y el segundo término hago algo parecido. Me quedaría más v por la variación axial de ρ VA más ρ por A por V por la variación de V con respecto de X. ¿Se dan cuenta? Muy bien, si eso los agrupo, sacando factor común la velocidad, me quedaría del término derivada de ρA con respecto del tiempo más la derivada axial de ρ por V y por A, que serían este término de aquí y este término de acá. Y después me queda pues más ρA, factor común, si quieren, de la variación local de la velocidad más la variación convectiva de la velocidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué se hace eso? Pues hombre, la ecuación de conservación de la masa me dice que la derivada local de ρA más la derivada axial de ρVA es nulo. Es decir, este término, ¿verdad?, es cero por la conservación de la masa. De tal forma que reescribiendo la ecuación anterior, lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es ρ por A por la variación local de V con respecto al tiempo más V, variación de V con respecto de X. Aquí tenemos menos el área por la variación axial de la presión más ρ por A por la fuerza másica en dirección X. Y si yo divido por ρ y por A,
lo que me queda es derivada de v con respecto del tiempo más v parcial de v con respecto de x es igual a menos 1 dividido por ρ, por la variación axial de la presión, ¿de acuerdo? Más la fuerza másica en dirección axial. Vamos a suponer que la fuerza másica es conservativa, es el menos gradiente de U, ¿de acuerdo? Si eso es así, la fuerza másica en dirección axial, que no es más que E sub x por la fuerza másica, sería igual a menos E sub x por el gradiente de U. Y eso no es más que menos la derivada de U con respecto de x, ¿vale? Bueno, pues si combinamos esto aquí, lo que obtenemos es que la variación de v con respecto de t más v, variación de v con respecto de x es igual a menos 1 partido por ρ, la variación de p con respecto de x menos la variación del potencial másico con respecto de x, ¿de acuerdo? Y esta es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué pasa con la de la energía? Pues la ecuación de conservación de la energía, no hace falta hacerla, como verán ustedes, porque como hemos supuesto que Reynolds por D partido por L es enorme y que el Peclet por D partido por L es enorme y que además no hay calores por reacción, ¿de acuerdo? Lo más cómodo es utilizar que el flujo es isentrópico y eso sería para el caso de los líquidos isotermo. Y para el caso de mis gases perfectos, P partido por ρ elevado a gamma es igual a constante. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Lo que vamos a hacer es ahora particularizar para los casos de líquidos, ¿de acuerdo? Y después, posteriormente, para el caso de gases. ¿Vale? Muy bien, pues vamos allá con el caso de los líquidos. No estoy siguiendo exactamente el tema, pero el contenido va a ser igual. ¿De acuerdo? Líquidos perfectos, como siempre. La primera ecuación de conservación de la masa, la tenemos aquí arriba. No sé qué le pasa hoy al ratón. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿De acuerdo? Derivada con respecto al tiempo de ρ por el área, más derivada con respecto de x de ρ por v por a, la velocidad axial, ρ v por a igual a 0. En los líquidos perfectos lo que tenemos es que, importantísimo, la densidad es una constante, ¿de acuerdo? Aunque no he dicho nada antes, déjenme decirlo aquí, la variación, el área, ¿de acuerdo? El área del tubo depende de la posición, ¿de acuerdo? Es decir, mi tubo no oscila o la sección no cambia con el tiempo. Esto no sería cierto para el caso de flujos en tubos flexibles, por ejemplo, el flujo en las venas, donde la vena puede cambiar la sección con el tiempo, ¿se dan cuenta? Pero en nuestro caso vamos a considerar que la sección solo cambia con la posición, no con el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si la densidad es constante y la sección solamente depende de la coordenada axial, pues el primero de los términos es exactamente 0. Nada de esto depende del tiempo. La densidad, al ser constante, puede salir de aquí y lo que me queda la ecuación de conservación de la masa es que la cantidad velocidad por área es 0. Recuerden que mis variables independientes son la posición a lo largo del conducto y del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la ecuación de conservación de masa, que integrada me dice que la cantidad V por A es una constante que a lo sumo depende del tiempo, no pueden depender de X, ¿de acuerdo? No puede depender de X, a lo sumo del tiempo. Y hombre, V por A pues tiene dimensiones de longitud partido por tiempo por longitud al cuadrado, volumen partido por tiempo, de tal forma que esta constante, que a lo sumo depende del tiempo, no es más que el caudal. ¿Se dan cuenta? Y eso me permite reescribir que la velocidad, que en general puede depender de x y de t, se puede escribir como algo que solo depende del caudal, dividido por la sección, que a lo mejor depende de la posición, ¿vale? Esta es la ecuación integrada de conservación de masa.
Observen que si A es constante, es decir, A no depende de la posición, entonces la velocidad a lo sumo depende del tiempo, ¿vale? Si A es constante, aquí esto no depende de X, nada depende de X, pues la velocidad tampoco depende de X, ¿de acuerdo? Y si A es constante y el problema es estacionario, es decir, nada depende del tiempo, pues entonces la velocidad también es una constante. Y obviamente el caudal es una constante. Es que la velocidad del tiempo, caudal como mucho, ya saben que depende del tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Importante, porque aunque parezca que no aporta nada a la ecuación de conservación de masa, sí que aporta, ¿vale? Para entender si las velocidades varían con la posición, si no varían con la posición, todo depende un poco de la información, ¿de acuerdo? De esta ecuación de aquí. Vamos con la de cantidad de movimiento, la tenemos aquí abajo. Pues esa me diría que la parcial de v con respecto de t más v parcial de v con respecto de x es igual a menos 1 partido por ρ, parcial de p con respecto de x menos la parcial de u con respecto de x. En nuestro caso, ¿de acuerdo? Como la densidad es constante, yo la puedo meter dentro de la derivada. Y este término de aquí no es más que la derivada de v al cuadrado partido por 2. De tal forma que yo puedo agrupar toda esa ecuación como parcial de v con respecto de t más la parcial con respecto de x de v al cuadrado partido por 2 más p partido por ρ más el potencial másico igual a 0. ¿Se dan cuenta? Esta es la ecuación. La diferencia con la anterior es que la densidad es constante y por lo tanto puede entrar dentro de las derivadas como me plazca. ¿Vale? Muy bien, normalmente en hidráulica es importante tenerlo en mente, a la cantidad P más ρ por V al cuadrado partido por 2 más ρ por el potencial másico es la que se conoce como la presión de remanso. ¿De acuerdo? Eso que hay aquí, ¿vale? Entonces, digamos esa ecuación, y aquí me separo un poco de los apuntes, la derivada de V con respecto del tiempo, más la parcial con respecto de x de la presión de remanso, la voy a poner con un doble P, ¿de acuerdo? Con un doble palo en la P, presión de remanso, ¿vale? Partido por ρ es igual a 0. Esa es la ecuación que yo voy a utilizar y les explicaré por qué. Muy bien, si ahora utilizo la ecuación de conservación de la masa, la velocidad la puedo escribir como caudal partido por la sección. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta parte de aquí me quedaría 1 partido por la sección, que a lo sumo depende de x, por la derivada del caudal con respecto del tiempo, más la derivada con respecto de x de la presión de remanso, partido por ρ igual a 0. ¿De acuerdo? Pues déjenme despejar, entonces paso el término derivada temporal a la derecha de la igualdad, y aquí me queda, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces multiplico por diferencial de x en ambos lados e integro entre el comienzo del tubo, x igual a 0, y el final del tubo, x igual a l. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me queda? Bueno, en la parte izquierda esto no depende de x, lo único que depende de la posición es esto de aquí. Por lo tanto, la parte izquierda me quedaría menos la derivada de q con respecto del tiempo por la integral entre 0 y el final, ¿de acuerdo? ¿De qué? Pues de diferencial de x dividido por a de x. Y en la parte de la derecha lo único que me queda es la presión de remanso partido por ρ evaluada en x igual a 0 y en x igual a l. Es decir, presión de remanso en L, que a lo sumo, que además puede depender del tiempo la presión, ¿vale? Menos presión de remanso al comienzo, partido por la densidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma apropiada o que a mí me gusta de escribir esta ecuación y es distinta del de las notas. Ahora verán ustedes el porqué. No es que las notas estén mal, es que creo que es más conveniente hacerlo así. Bueno, resumiendo, lo que me queda esta ecuación es menos la derivada de q con respecto del tiempo por la integral, o si quiere voy a cambiar el signo menos, vaya, a ver si me deja, muy bien. Es igual a la presión de remanso en 0 en T. Esto es en 0 en T, no es L, perdón.
acuerdo? El final en T, el origen en T. Otra vez. ¿De acuerdo? Vale, perdone. Menos la presión al final, la presión de remanso en T partido por ρ. Esto, donde las presiones de remanso, digamos, agrupan presiones termodinámicas, flujos y presiones debidas a las fuerzas másicas, ¿de acuerdo? En definitiva, esto que tenemos aquí proporciona una ecuación diferencial para el caudal, ¿de acuerdo? Diferencial. Entonces, esto es una ecuación diferencial para Q, ¿de acuerdo? Y es fundamental escribir las condiciones de contorno en 0 y en L, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo para un caso, para que vean, digamos, cómo habría que hacerlo. Supongamos ¿de acuerdo? Caso muy sencillito, o si quieres lo voy a poner inclinado, para que sea un poco menos sencillo. Bueno, no, que sea horizontal, para que fijar conceptos. ¿De acuerdo? Digamos, un embalse está desaguando líquido. El embalse está abierto a presión atmosférica y descarga líquido a presión atmosférica también a través de un tubo, vaya por Dios, de longitud L y de diámetro D, ¿vale? Supongan que D puede variar con X, me da igual. Esto es lo de menos. En tal forma que mi coordenada X va hacia allá. Este sería el punto X igual a 0 y esto X igual a L, ¿de acuerdo? Y yo necesito condiciones de contorno para ser capaz de escribir las presiones de remanso en 0 y las presiones de remanso en L, para poder escribir mi ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Supongan que la profundidad del líquido en el embalse pues es H, ¿de acuerdo? ¿Cómo aquí actuará la gravedad? Pues ya sé que mi fuerza másica, o si quieren ustedes, el potencial de fuerzas másicas, para ser preciso, no es más que G por Z. Luego necesito una coordenada Z. Déjenme ponerla en el fondo. Z igual a 0, ¿de acuerdo? La coordenada Z da igual donde la pongamos, ¿vale? Pero hay que ponerla. De tal forma que la expresión de la presión de remanso tiene tres componentes. P más ρ por V al cuadrado partido por 2 más G por Z. Perdón, más ρ por G por Z, es ρ por U. ¿De acuerdo? Esa es mi presión de remanso. Muy bien, pues para poder escribir esta ecuación diferencial necesito saber cuánto valen las presiones de remanso al principio y al final. Las condiciones de contorno, cuando uno trabaja con flujos ideales, son solo dos, pero hay que saberlas. Supongamos que tenemos una zona donde el fluido está remansado, ¿de acuerdo? Y de ahí el fluido entra en el conducto. Piensen ustedes en su bañera. Este sería X igual a 0, ¿vale? Piensen en su bañera, está llena de agua, levantan el tapón y la bañera, prácticamente el líquido de la bañera está quieto, ¿vale? Salvo en las proximidades del orificio, ahí sí que se ve que se acelera. Bueno, pues el flujito que hay en esta sección que estoy enmarcando, aquí el fluido está quieto y aquí se acelera, quieto, esto es isentrópico. Luego la presión de remanso se conserva. ¿De acuerdo? Todos los flujos isentrópicos, ya sean gases o líquidos, las presiones de remanso o las magnitudes de remanso se conservan. Eso quiere decir que la presión de remanso en la zona que está el fluido quieto, digamos en el depósito, coincide con la presión de remanso en X igual a 0. ¿De acuerdo? X igual a 0 es aquí, en la sección de entrada del conducto, ¿vale? Si uno mira a nuestro caso de aquí, ¿cuánto vale la presión de remanso aquí, en la zona quieta, donde la velocidad es 0? Pues para eso es necesario resolver el depósito. Y en los depósitos lo que vamos a suponer es fluidostática. Y en fluidostática, si se van al tema, pues lo que se obtiene es que la ecuación de cantidad de movimiento es P más ρg por Z es igual a una constante.
P más ρ por el potencial másico es una constante. Y esa constante se evalúa en un punto donde conozcamos la presión termodinámica, que es el de la superficie. Ahí conocemos que la presión del fluido, del líquido, es presión atmosférica, porque está en contacto con gas a presión atmosférica. Y conocemos que la cota Z, según el origen de coordenadas que yo he tomado, pues vale h la profundidad de agua en el depósito, ¿lo ven? De tal forma que el valor de la constante no es más que P sub A más ρ por G por H. Eso quiere decir que P más ρ GZ es igual a la constante, P sub A más ρ G por H, o de otra forma, si quieren ustedes, para la distribución de presiones, pues despejaríamos la P, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, esta es la solución de mi depósito, ¿vale? Vaya, hombre, he borrado esto aquí. Ahora está bien, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo, pues sigue siendo la pregunta la misma. ¿Cuánto vale la presión de remanso en el depósito? Observen que en el depósito es fluido estática, ¿vale? Toda presión de remanso se compone de presión termodinámica, presión dinámica y presión potencial, ¿de acuerdo? Pero si hay fluido estática, esto vale cero. Y por tanto, cuando hay fluido estática, la presión de remanso coincide con P más ρ por U, es decir, con lo que en su día llamamos presión reducida. En otras palabras, la presión de remanso cuando hay fluido estática coincide con P más ρ U, que es igual a una constante. Y esa constante vale esto de aquí. Eso quiere decir que la presión en el depósito, la presión de remanso en el depósito, pues no es más que en mi caso PA más ρ G por H. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Es importante. Esto lo verán en los problemas. Presión de remanso en el depósito. Pues entonces, ¿cuánto vale la presión termodinámica aquí? No tengo ni idea. ¿Y la presión dinámica? Tampoco lo sé. ¿Y la cota Z? Bueno, en mi caso sí, la cota Z vale cero, pero no sé ni cuánto vale la presión dinámica ni la presión termodinámica. Lo que sí sé es que la suma de las tres, que sería la presión en ese punto, más ρ por V al cuadrado partido por 2, más ρ G por la Z de ese punto, yo lo que sí sé es que la suma de estas tres cantidades vale PA más ρ GH, pero todavía no sé cuánto vale ni esta, ni esta. Bueno, en mi caso Z vale 0, ¿de acuerdo? Pero no sé cuánto vale ninguna de estas dos. ¿Se dan cuenta? Aquí está quieto, la presión de remanso es puramente termodinámica y potencial, se acelera de forma isentrópica y aquí, pues oye, varían las cosas en cuanto a presión termodinámica, en cuanto a energía cinética y en cuanto a lo mejor potencial, ¿no? Potencial no, porque Z vale 0. Pero no sé cuánto vale hasta que yo termine el problema. De tal forma que esa condición de contorno que subrayo aquí, me permitirían en mi problema decir que la presión, de remanso al comienzo del conducto, P sub A más ρ GH. Eso es lo que me permite decir. ¿Vale? Ya tengo cuánto vale esto de aquí. ¿Qué ocurre con el final? Con el final tenemos algo parecido, aunque distinto. Ahí tenemos un tubo, o incluso puede ser un agujero en la pared, ¿de acuerdo? Un agujero en la pared, donde ahora el flujo viene por aquí y descarga, ¿vale?, en una zona que está remansada, ¿vale? Bueno, pues la condición de contorno es que aquí en ese punto, déjenme llamarlo 1, cuando el flujo sale del tubo hacia una zona remansada, ahí la presión termodinámica en 1 viniendo por el tubo coincide con la presión termodinámica que haya en la zona arremansada en ese mismo punto, digamos en el depósito. A todos los efectos es, si yo tengo aquí mi depósito y no hubiera tubería, ¿cuánto vale la presión termodinámica aquí? Pues esa sería la presión esta de aquí. Bueno, pues la presión del fluido, la termodinámica que viene por aquí, coincide o se hace igual a la que hay en el depósito en esa misma posición, ¿de acuerdo? Esta es la segunda condición de contorno.
Observen que las dos hablan de presiones, pero una habla la anterior de presión de remanso, porque ahí se conserva ese flujito isentrópico. Sin embargo, cuando un chorro sale, ¿de acuerdo?, se produce aquí fricciones, ¿de acuerdo?, por la turbulencia, y la presión de remanso no se conserva. Lo que sí es cierto es que la termodinámica, cuando el flujo sale, se hace igual a la termodinámica que hay aquí, ¿vale?, la que hay en el depósito. En nuestro caso, el depósito es gas y está a presión termodinámica P sub A. Pues en nuestro caso, la presión termodinámica al final del conducto, que es en L, coincide con la presión atmosférica y esa sería la condición de contorno, ¿de acuerdo? Oiga, pero a mí la ecuación me pide presión de remanso en L al final del conducto. Bueno, ya conozco la termodinámica, ¿de acuerdo? Pues ahora puedo escribir que la presión de remanso en L será igual. Tres componentes. La primera, la termodinámica, me la acaba de dar la condición de contorno. Presión dinámica, ρ v al cuadrado en L partido por 2. Y potencial, más ρ por g por la cota z del punto L. ¿Se dan cuenta? Ya la tengo ahí. En mi caso, la cota z del punto L vale 0. Bueno, pues eso lo que me dice es que la presión de remanso en L, en general con el tiempo, aunque en este caso no varía, pues vale P sub A más ρ por la velocidad en L partido por 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien, conocida la presión de remanso en 0 cualquier tiempo y conocida la presión de remanso en L, lo único que hay que hacer es sustituir aquí en el lado derecho de la ecuación. Y todo este término, ¿cuánto queda? Pues me quedaría que la presión de remanso en O para todo tiempo menos la presión de remanso en L para todo tiempo partido por ρ es igual. Presión de remanso en O, pues me quedaría presión atmosférica más ρg por h, menos presión de remanso en L, me quedaría menos P sub A menos ρ por v al cuadrado en L partido por 2. Y todo eso dividido por ρ. Observen que la presión atmosférica desaparece. Así tiene que ser, porque la presión atmosférica tanto empuja aquí hacia abajo como empuja aquí hacia adentro. O sea, uno empuja para favorecer el flujo y otro empuja para frenar el flujo. Luego al final no hace empuje neto, ¿vale? Lo que se obtendría, por tanto, es que la presión de remanso en 0T menos la presión de remanso en LT dividido por ρ, pues en este caso me queda que es igual a G por H menos V al cuadrado en L partido por 2. ¿De acuerdo? Muy bien, si yo ahora utilizo la ecuación de conservación de la masa, en vez de V utilizo caudal partido por el área. Muy bien, pues entonces tendré que es GH menos caudal al cuadrado dividido por el área al cuadrado, esa es la velocidad, ¿de acuerdo? El caudal solo depende del tiempo y el área pues evaluada en ese punto en L, ¿de acuerdo? Y ahora lo introduzco en la ecuación de cantidad de movimiento integrada. Y esa ecuación no es más que la que tenemos aquí en verde. Pues me quedaría la ecuación diferencial, ya con eso terminamos el problema, que me quedaría disculpen, la integral entre 0 y L de diferencial de x partido por a de x. Esto es un coeficiente que multiplica la derivada de q con respecto de t, pues es igual a la diferencia de presiones de remanso partido por ρ, que no es más que g por h menos q al cuadrado dividido por 2 veces a al cuadrado en L. ¿De acuerdo? Y esa sería mi ecuación diferencial, que habría que resolver pues con la correspondiente condición inicial. Yo qué sé, por ejemplo, poner un ejemplo, o sea, pues inicial en t igual a 0, pues el caudal vale 0. Eso es como si tuviéramos el sistema taponado aquí, ¿vale? Con un tapón y en t igual a 0 quito el tapón y veo cómo fluye aquello, ¿de acuerdo? Pues esa sería la solución del problema, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si A es constante? Es decir, la sección del tubo es constante. Por ejemplo, un tubo circular, pues A sería igual a pi por el diámetro al cuadrado partido por 4. Pues nada, viendo la ecuación que hay arriba, pues
el a de x es una constante, saldría fuera y lo que me quedaría, la integral diferencial de x es L partido por la sección, por 4 partido por pi por d al cuadrado, derivada de q con respecto de t es igual a g por h menos el caudal al cuadrado partido por 2 veces la sección al cuadrado, 16 entre 2 me quedaría 8, pi al cuadrado por d a la cuarta. Y esa sería mi ecuación diferencial que tengo que resolver. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Por qué prefiero hacerlo así y no hacerlo como está en las notas? No es que en las notas esté mal. No, para nada. Aquí tienen, vamos a ver, ¿de acuerdo? La ecuación que siguen en las notas son exactamente las mismas. Lo que me parece un poco más delicado es el sustituir dentro de la presión de remanso el término de velocidad por el caudal. Porque aparecen las integrales del inverso de las diferencias de área. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y si el problema es estacionario, vamos a hacer un caso en el que el problema sea estacionario y lo verán más claro. Y si el problema es estacionario. Pues si es estacionario, está claro que la derivada de q con respecto del tiempo es igual a 0, porque q tiene que ser estacionario. Y eso, automáticamente, de esta ecuación, ¿vale?, me proporcionaría que el caudal elevado al cuadrado es igual a 2 veces el área al cuadrado en L por G y por H. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues eso es lo que tendríamos. ¿Vale? O si quieren despejando ya, pues Q es igual a por 2G por H, el A en L, discúlpenme, A en L, en la sección de salida, multiplicado por la raíz de 2G por H. ¿De acuerdo? Fíjense que si esto es sección, esto no es más que la velocidad del fluido en la salida, raíz de 2GH. ¿De acuerdo? Y es muy fácil hacerlo. ¿Ven ustedes? Bien. ¿Qué ocurre con el planteamiento que hay aquí? Pues el planteamiento que hay aquí integra la ecuación de cantidad de movimiento y coloca estas dimensiones, la velocidad al cuadrado partido por 2 aquí dentro. De tal forma que cuando el flujo es estacionario obtiene esto de aquí. Que está muy bien, que no es que esté mal, pero ¿qué es lo que ocurre si las dos secciones, ¿de acuerdo?, son iguales? O el tubo, digamos, si el tubo tiene la misma sección a la entrada que a la salida. Si eso es así, este término es nulo, ¿de acuerdo? Este término es nulo. Y si este término es cero porque el flujo es estacionario, pues me queda que la presión de remanso a la entrada tiene que ser igual a la presión de remanso a la salida. Pero no me da el caudal, ¿se dan cuenta? No me da el caudal. Lo mismo puedo decir de aquí. Oiga, el problema es estacionario, sí, pero si a la salida y a la entrada son iguales, o para un tubo de sección constante, esto se va a infinito, ¿no? Y obviamente esto tiene que ser cero y me dice que la presión de remanso se conserva. Sí, me parece muy bien, pero no me da el caudal. ¿Se dan cuenta? Yo por eso los problemas de flujos en conductos prefiero dejarlos en términos de esta ecuación, de la presión de remanso, porque estas suelen, no es que suelen, es que vienen dadas por las condiciones de contorno que son esenciales para poder resolver estos problemas, ¿de acuerdo? Prefiero hacerlos así y así los haremos en clase de problemas antes que hacerlos utilizando la ecuación que tienen arriba, ¿de acuerdo? Muy bien, pues voy a parar aquí la primera parte y después continuaremos para el caso de movimientos cuando ideales de gases, ¿de acuerdo? Muy bien.